¿Cuál es la traición más profunda que puede enfrentar una mujer? ¿Es el dolor de la infidelidad o es la fría y dura realidad de que el hombre que juró protegerte a ti y a tu hijo nonato cambiaría vuestro futuro por una emoción fugaz? Para Blanca, una futura madre, la traición definitiva no fue solo una aventura secreta. Fue un símbolo amarillo canario de 700 caballos de fuerza de la mentira de su marido, un Lamborghini que compró para otra mujer, mientras Blanca, pesada con su hijo, se quedaba varada esperando un autobús urbano. Esto no es solo una historia sobre engaños, es sobre la catastrófica colisión de mentiras, lujo y la lucha por una vida que fue robada a plena luz del día. Antes de sumergirte en esta impactante historia, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún drama de la vida real. ¿Alguna vez te has sentido traicionado de una manera que te cambió para siempre? Déjanos tu comentario abajo. El Sol de Julio era un matón malévolo que oprimía la ciudad del sol con una palma espesa y húmeda. Blanca se movió en el plástico duro del banco de la parada de autobús, el vinilo pegándose desagradablemente a la parte posterior de sus muslos. Cada movimiento era una negociación ahora, una cuidadosa orquestación de su vientre hinchado y su espalda dolorida. Con 7 meses de embarazo, el mundo se había convertido en un paisaje de pequeñas y agudas incomodidades. El calor irradiaba en ondas brillantes del asfalto, y el aire denso con el olor a gases de escape y basura caliente se sentía demasiado pesado para respirar. Su teléfono, sostenido laxamente en su mano húmeda, mostró una advertencia de batería baja por tercera vez. 2%. Reflejaba sus propios niveles de energía. Miró el último mensaje de su marido. Esteban. Hola, cariño. Lo siento mucho. Ha surgido un problema enorme con un cliente. No puedo escaparme. El viejo Seat Ibiza todavía está en el taller, así que tendrás que coger el autobús. Te lo compensaré. A lo grande. Te quiero. Había leído las palabras una docena de veces en la última hora. Una punzada familiar de decepción. Una que había estado sintiendo cada vez más últimamente. Se instaló en su pecho. No era el autobús. Realmente, no le importaba el autobús. Era el peso acumulado de estas cancelaciones de última hora, las emergencias de clientes que siempre parecían ocurrir fuera del horario laboral. Su fiel y poco glamuroso Seat Ibiza de 2010 había muerto la semana pasada. El mecánico, un hombre canoso llamado Salvador, había chasqueado la lengua y citado un precio que le hizo encoger el estómago. «Es la transmisión, señora», había dicho, limpiándose la grasa de las manos en un trapo ya sucio. Para un coche de esta edad, es mejor que use ese dinero para la entrada de algo nuevo. Ella y Esteban habían discutido sobre ello esa noche. O más bien, ella había intentado discutirlo, armada con hojas de cálculo y proyecciones de presupuesto para la llegada del bebé, mientras Esteban se desplazaba por su teléfono, con la cara iluminada por la fría luz azul. «No podemos permitirnos un coche nuevo ahora mismo, Esteban», había dicho ella, con voz suave pero firme. «No con el bebé en camino. Tenemos la cuna, el cochecito, las facturas del hospital. Necesitamos ahorrar cada céntimo». «Blanca, relájate», había suspirado él, sin levantar la vista. «Estoy a punto de cerrar un trato enorme. La comisión será gigantesca. Conseguiremos un coche nuevo, uno seguro, un SUV para la familia. Para la familia». Las palabras habían sido un bálsamo, luego una promesa del futuro al que se aferraba. Ahora, esperando en la parada del autobús, se sentían huecas. El autobús número 14 llegaba tarde. Por supuesto. Una gota de sudor
le recorrió la sien hasta la mejilla. Se abanicó con un recibo de supermercado arrugado de su bolso, lo único que pudo encontrar. Sintió un aleteo en su interior, el bebé moviéndose. Un pequeño consuelo secreto. «Estamos solos por ahora, pequeño», pensó. «Papá está ocupado». Cerró los ojos, tratando de imaginarse a Esteban. No la versión distraída y obsesionada con el teléfono de los últimos meses, sino el Esteban con el que se había casado. El que podía hacerla reír hasta llorar. El que le había tomado la mano durante 2 abortos espontáneos agonizantes, susurrando: «Somos un equipo, superaremos esto». ¿Dónde estaba ese hombre? Parecía estar desvaneciéndose, reemplazado por un extraño que hablaba en jerga de negocios y olía ligeramente a una colonia cara que ella no reconocía. El calor opresivo la estaba mareando. Una anciana con un rostro amable y arrugado y un carrito de la compra lleno de verduras se sentó en el otro extremo del banco. «Día terrible para esperar aquí, querida», dijo la mujer, con voz áspera pero suave, «especialmente en tu estado». Blanca esbozó una débil sonrisa. «Ni me lo digas. El único día que necesito un coche, y hoy decide morir». Los hombres y sus máquinas, la mujer, que se presentó como la señora García, se rió entre dientes. «Mi Walter, que en paz descanse, pasaba más tiempo debajo de su Ford que en casa, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Eso es lo importante». La sonrisa de Blanca se tensó. «Eso es lo importante». Un rugido bajo y gutural atravesó el zumbido de la ciudad. No era el sonido de un autobús. Era algo completamente diferente. Un ruido tan primal y poderoso que hizo que el suelo pareciera vibrar. Tanto Blanca como la señora García giraron la cabeza. A 15 millas de distancia, en el santuario climatizado de Lamborghini Ciudad del Sol, el rugido era una sinfonía. «Escuche ese motor», dijo Marco, el vendedor, con voz resbaladiza de reverencia practicada. Era un hombre de ángulos afilados y sastrería cara. Su sonrisa era una barra depredadora, cegadoramente blanca. «Eso no es solo un coche, señor Esteban. Eso es una declaración. Eso es una obra maestra VEB 12 de 6.5 litros. Es una demostración de que ha llegado». Esteban se quedó con los brazos cruzados, una sonrisa burlona en los labios. Llevaba un traje gris entallado, sin corbata. Los 2 primeros botones de su camisa blanca impecable desabrochados. Parecía en todo el maestro del universo que pretendía ser. A su lado, una mujer chilló. Su voz un contrapunto agudo al bajo del motor. Su nombre era Isabela Rojas, y era una obra de arte por derecho propio. 24 años, con el pelo color medianoche y un cuerpo esculpido por el pilates y la ambición. Estaba envuelta en un vestido rojo que parecía haber sido pintado sobre ella. Se aferró al brazo de Esteban, sus uñas perfectamente manicuradas, de un carmesí vibrante contra su manga. «Oh, es una bestia», arrulló ella, apretándose contra él. «Es perfecto. El amarillo es tan yo». El coche en cuestión era un Lamborghini Aventador último, una obra maestra de edición final de la ingeniería italiana. Su color, un tono llamado giallo auge, era tan brillante que era casi violento. Se sentaba bajo los focos de la sala de exposición como un feroz insecto futurista, todo líneas afiladas y ventilaciones agresivas. «Ciertamente es mucho amarillo», dijo Esteban, un atisbo de duda culpa cruzando su rostro, antes de enmascararlo con otra sonrisa confiada. Se vio reflejado en el pulido suelo de la sala de exposición. El exitoso asesor financiero, la hermosa mujer en su brazo,
el superdeportivo a sus pies. Esta era la imagen que había estado persiguiendo. Este era el antídoto contra la asfixiante domesticidad que le esperaba en casa. La charla de pañales, presupuestos y sedanes sensatos. El último es el último de su clase, ronroneó Marco, rodeando el vehículo como un tiburón. Ya no fabrican BB12 de aspiración natural. Esto no es solo una compra, es una inversión, una pieza de historia. El teléfono de Esteban vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Probablemente era Blanca preguntándose dónde estaba. Había enviado el mensaje de texto hacía 1 hora, la mentira fluyendo de sus dedos con facilidad practicada. Problema con el cliente. Era su excusa favorita, una frase mágica que ponía fin a toda discusión. Su verdadero cliente era Isabela, una aspirante a influencer de Instagram que había conocido en un bar en la azotea hacía 2 meses. Ella era intoxicante, un torbellino de fiestas, etiquetas de redes sociales y adoración desinhibida. Con ella, no era solo Esteban, el futuro padre con una hipoteca. Era el benefactor poderoso y generoso que podía hacer realidad sus sueños. «Entonces, ¿qué piensas?», susurró Isabela con los labios cerca de su oído. «¿Podemos llevarlo a casa hoy?». El precio era astronómico. 500 dice. Más impuestos y tasas. Era más que la entrada de su casa. Para permitírselo, no solo había usado la comisión de su último trato, había hecho algo mucho más imprudente. Había liquidado una cuenta de inversión conjunta, una que él y Blanca habían estado construyendo durante 10 años. Era su nido, el fondo que ella creía intocable, destinado a la futura educación y emergencias de su hijo. En su mente, lo había justificado. Recuperaría el dinero 10 veces con el próximo gran negocio. Esto era solo una reubicación temporal de activos, un préstamo puente hacia una vida mejor y más emocionante. «Toda la documentación está lista para su firma», dijo Marco, señalando una oficina con paredes de cristal. «Ya hemos revisado su crédito. Todo está en orden. Podemos tener el vehículo detallado y listo para usted en 1 hora». «¿1 hora?» Isabela hizo un puchero. «Pero quiero publicarlo ahora. La iluminación aquí es perfecta». Sacó su teléfono. Un iPhone color oro rosa con una funda incrustada de diamantes. Empezó a tomar fotos, posando seductoramente contra el capó amarillo. «Nuevo coche, vida Lambo, bendecida, me ama». Esteban la observó, una sensación de vacío comenzando a formarse en su estómago. Estaba pagando por esto. No solo el coche, sino todo este espectáculo. Pensó en Blanca, en sus cuidadosas hojas de cálculo y en su suave preocupación. Ella estaba ahorrando cupones para la fórmula del bebé, mientras él estaba a punto de gastar $500,000 en un juguete para una mujer que ni siquiera sabía que su apellido era Esteban, no E. Otro zumbido en su bolsillo. Sacó su teléfono. Un mensaje con una foto de Blanca. Era una selfie de ella en la parada del autobús, con la cara cansada, pero con una sonrisa dulce forzada. El pie de foto decía: «Aventuras en transporte público. Espero que lo del cliente vaya bien. No trabajes demasiado tarde. El bebé y yo te extrañamos. Besos». Por una fracción de segundo, los 2 mundos chocaron en su mente. La calurosa y polvorienta parada de autobús y la fría y prístina sala de exposición. El amor desinteresado en el texto de su esposa y el afecto transaccional de la mujer posando para selfies. El peso de su hijo nonato y la frívola y ruidosa vanidad del coche amarillo. La culpa, aguda y ácida, le subió por la garganta.
podría detener esto. Podría irse ahora mismo. Podría disculparse con Marco, decirle a Isabela que era una broma, ir a la parada del autobús y llevar a su esposa embarazada a casa. Podría confesar, rogar por perdón e intentar salvar la vida que habían construido. Cariño. La voz de Isabela interrumpió sus pensamientos. Sostenía su teléfono, encuadrándolo a él y al coche en una selfie. Sonríe. Nuestros seguidores necesitan ver al hombre guapo que me mima. Él la miró, a su rostro impecable y expectante. Miró el coche, un monumento al hombre que desesperadamente quería ser. Y luego miró su teléfono, la foto de su esposa. Con un pulgar tembloroso, borró el mensaje. Se volvió hacia Marco, la decisión tomada. Firmemos los papeles. Forzó una sonrisa para la cámara de Isabela. El flash lo cegó momentáneamente. En ese flash, selló su destino, comprando no solo un coche, sino la ruina de su propia vida. El autobús finalmente llegó con un silbido hidráulico, deteniéndose con un gemido frente a la parada. Las puertas se abrieron, revelando a un conductor de aspecto cansado y a un puñado de pasajeros bañados por la enfermiza luz amarilla interior. Blanca se levantó del banco, su cuerpo protestando con una serie de dolores sordos. Le hizo un pequeño y agradecido saludo a la señora García, quien le devolvió el gesto con simpatía. El viaje a casa fue un borrón de movimiento oscilante y las luces de la ciudad que se difuminaban a través de las ventanas sucias. Blanca apoyó la cabeza en el cristal frío, su teléfono ahora completamente muerto. La falta de conexión la hizo sentirse aún más aislada. Estaba a la deriva, flotando en un mar de extraños, mientras su marido estaba ocupado con su gran cliente. Cuando llegó a su calle, una tranquila calle arbolada de casas suburbanas modestas pero bien cuidadas, la oscuridad se había asentado por completo. Caminó penosamente por el sendero hacia su pequeña casa de 2 pisos, aquella en la que habían invertido todos sus ahorros. La luz del porche estaba apagada. Esteban ni siquiera había llegado a casa antes que ella. Dentro, la casa estaba silenciosa e inmóvil. Se sentía vacía, amplificando su propia soledad. Dejó caer su bolso en la mesa de la entrada, las llaves tintineando ruidosamente en el silencio. Fue directamente a la cocina. Bebió un vaso de agua antes de enchufar su teléfono al cargador de pared. Mientras se encendía de nuevo, se movió por las habitaciones de la planta baja, su instinto de anidación activándose. Enderezó un marco de fotos torcido, una foto de ella y Esteban el día de su boda, ambos radiantes y asombrosamente jóvenes. Recogió uno de sus calcetines perdidos del suelo de la sala de estar y lo puso en el cesto de la ropa sucia. Estos pequeños actos de cuidado, que antes eran una fuente de consuelo, ahora se sentían como cuidar un museo de una vida que se estaba desvaneciendo. Su teléfono cobró vida y una cascada de notificaciones inundó la pantalla. Correos electrónicos, mensajes de texto de su hermana Amalia y una docena de alertas de redes sociales. Las deslizó, su pulgar moviéndose con hábito practicado. Abrió Instagram, su mente buscando un momento de distracción sin sentido. Desplazó fotos de cenas de amigos, el nuevo cachorro de una prima, un anuncio patrocinado de leggings de maternidad. Y entonces lo vio. No estaba en su feed principal. Era una historia republicada por una chica con la que había ido al instituto, alguien que apenas conocía, que seguía una cuenta de chismes de la ciudad. El nombre de la cuenta era Vistas de la Ciudad del Sol, y se especializaba en avistar celebridades locales y ultrarricos.
El video era corto, solo 15 segundos, y grabado desde el otro lado de la calle del concesionario Lamborghini. La calidad era granulada, pero el sujeto era inconfundible. Un superdeportivo amarillo canario, tan vívido que parecía brillar. Un hombre con un traje elegante abría la puerta del pasajero a una mujer deslumbrante con un vestido rojo ajustado. La mujer se deslizó en el coche, lanzando un beso a la persona que filmaba, antes de que el hombre cerrara la puerta. Luego caminó hacia el lado del conductor, e incluso desde la distancia, incluso en el metraje inestable, Blanca reconoció su forma de andar. El paso confiado, la postura de sus hombros. Era Esteban. El pie de foto del video decía: parece que el financiero de Ciudad del Sol, Esteban, acaba de gastar $500,000 en un nuevo Lambo para la influencer Easy Rojas. Algunos chicos tienen toda la suerte. Lamborghini, Ciudad del Sol. Vida de lujo. A Blanca se le cortó la respiración. Su corazón comenzó a latir con un ritmo frenético y doloroso contra sus costillas. No podía ser. Un error. Otro Esteban. Tenía que ser. Sus manos temblaban mientras tocaba la etiqueta de Easy Rojas. Su perfil era público. La última publicación de hacía 2 horas era una selfie de alta resolución, iluminada profesionalmente. Isabela Rojas estaba apoyada en el capó del Lamborghini amarillo. Su expresión, un puchero perfecto. El pie de foto era una cadena de hashtags: nuevo coche, vida Lambo, bendecida, me ama, mimada. El mundo de Blanca se tambaleó. Hizo zoom en la foto. En el reflejo de la reluciente ventana de la sala de exposición detrás de Isabela, apenas podía distinguir una figura distorsionada. Un hombre con un traje gris, sosteniendo un teléfono, sonriendo. El mismo traje gris que Esteban había usado para ir a trabajar esa mañana. El aire salió de sus pulmones con un silbido, como si le hubieran dado un puñetazo. El teléfono se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo de madera. Se agarró al borde de la encimera de la cocina. Sus nudillos se volvieron blancos. El linóleo se sintió de repente frío bajo sus pies descalzos. Gran problema con el cliente. Te lo compensaré. A lo grande. No podemos permitirnos un coche nuevo ahora mismo. Estoy a punto de cerrar un trato enorme. Conseguiremos un coche nuevo, uno seguro, un SUV para la familia. Las mentiras, una tras otra, resonaron en su mente. Cada una nueva puñalada de traición. Esto no era un SUV. Esto no era para la familia. Esto era un monumento a su engaño comprado para otra mujer. Una mujer de la mitad de su edad, con un cuerpo perfecto y un perfil público que transmitía la humillación de Blanca al mundo. Y él lo había pagado, mientras su esposa embarazada, la madre de su hijo, estaba sentada en el calor sofocante en una parada de autobús, porque su coche compartido era demasiado caro para arreglar. Una ola de náuseas la invadió. Se tambaleó hacia el fregadero. Su cuerpo se agitó. Pero nada salió. Solo había la agonía seca y desgarradora de una traición tan profunda que se sentía física. El bebé dio una patada aguda y repentina, como si pudiera sentir la angustia de su madre. Blanca se abrazó el vientre, un instinto protector primario apoderándose de ella. «Está bien», susurró su voz, una cosa ahogada y rota. «Está bien, pequeño. Mamá está aquí». No supo cuánto tiempo estuvo allí, congelada en la cocina silenciosa. La prueba digital de la traición de su marido brillando en el suelo a pocos metros de distancia. 10 minutos, 1 hora. El tiempo había perdido todo significado. Solo existía el antes,
la mujer ingenua y confiada que había esperado el autobús, y el después, esta persona destrozada, de pie entre los escombros de su vida. Entonces lo oyó, el sonido de una llave en la puerta principal. Su cabeza se levantó bruscamente. Una oleada de adrenalina, fría y aguda, atravesó el shock. Él estaba en casa. Estaba entrando en esta casa, su casa, esperando encontrar a su obediente esposa embarazada, esperándolo. Esteban entró en la entrada, tarareando suavemente para sí mismo. Llevaba un ramo de claveles del supermercado. Su olor barato y empalagoso llenaba el aire. La vio de pie en la cocina, con la cara pálida y surcada de lágrimas. «Blanca, oye, ¿qué pasa?», preguntó, su propia sonrisa vacilando. Inmediatamente entró en modo de control de daños. «Cariño, lo siento mucho por hoy. Este cliente, el señor Sterling, fue implacable. Ya sabes cómo es. Te traje esto para disculparme». Le tendió las flores. Blanca simplemente las miró fijamente. Claveles, las flores más baratas de la tienda, un gesto patético e insultante. No dijo nada. Su silencio le resultaba más inquietante que un grito. «Blanca, háblame. ¿Te sientes bien? ¿Es el bebé?». Dio un paso hacia ella, su expresión una máscara de falsa preocupación. Finalmente, encontró su voz. Era tranquila, pero tan dura y afilada como un trozo de cristal. «¿Quién es Isi Rojas?». Esteban se congeló. El nombre flotó en el aire entre ellos, denso y condenatorio. Parpadeó, su mente acelerada, buscando una mentira plausible. Se había preparado para lágrimas, para la ira por haberla dejado en la parada del autobús. No se había preparado para esto. «No sé de qué hablas», tartamudeó, su encanto practicado desmoronándose. «¿No lo sabes?». La voz de Blanca se elevó, ganando fuerza. «Es una influencer, es hermosa, y aparentemente es la orgullosa nueva dueña de un Lamborghini amarillo. Un regalo, al parecer, de un financiero llamado Esteban». Señaló con la barbilla hacia el suelo. «Sus 300,000 seguidores están muy contentos por ella. Deberías ver los comentarios». El rostro de Esteban se puso blanco. Vio su teléfono en el suelo, la pantalla aún iluminada con el rostro engreído y sonriente de Isabela. Estaba atrapado, completa y totalmente atrapado. El tiempo de las mentiras había terminado. Ahora venía el gaslighting. «Blanca, no es lo que parece», dijo, bajando la voz, tratando de sonar razonable, tranquilizador. «Isabela es una cliente muy importante y de alto patrimonio. El coche es un gasto de negocios, es un leasing, es complicado, una forma de gestionar activos para fines fiscales. Tú no lo entenderías». «¿Un gasto de negocios?». Blanca soltó una carcajada, un sonido amargo y roto. «Le compraste a otra mujer un superdeportivo de $500,000 como gasto de negocios, el mismo día que me dijiste que no podíamos permitirnos arreglar nuestro Honda». «Estás siendo histérica», espetó él, su miedo convirtiéndose en ira. «Son las hormonas. Estás embarazada y estás reaccionando de forma exagerada. Es un coche, por el amor de Dios». «¡Un coche!», chilló ella, la palabra desgarrándose de su garganta. «Esto no se trata del coche, Esteban. Esto se trata de que me mientas. Esto se trata de que me dejes a mí, tu esposa embarazada, varada en una parada de autobús, mientras tú estabas comprando regalos para tu cliente». Escupió la palabra como si fuera veneno. «Baja la voz», siseó él, mirando nerviosamente hacia las ventanas. «Los vecinos nos oirán». «No me importan los vecinos». Blanca estaba sollozando ahora, con grandes y entrecortadas respiraciones. «Me importa el hecho de que mi marido, el hombre que se supone que es mi compañero,
está viviendo una vida completamente diferente a mis espaldas. ¿Qué más me has mentido, Esteban? ¿Qué más? Él no tuvo respuesta. Solo se quedó allí, agarrando el ridículo ramo de claveles, el olor de su traición, llenando el hogar que acababa de profanar. Miró a su esposa, su cuerpo hinchado con su hijo, su rostro una máscara de dolor inimaginable, y sintió un atisbo de la verdad. Esto no era un error que pudiera arreglar con flores o una explicación suave. Esto era un evento a nivel de extinción, y él había sido el meteorito. Blanca se secó los ojos con el dorso de la mano. Una repentina y escalofriante calma se apoderó de ella. «Vete», dijo, su voz baja y firme. «¿Qué? ¿Vete de mi casa?» «Blanca, sé razonable. Esta también es mi casa. Podemos hablar de esto por la mañana cuando te hayas calmado». «Ya no hay nosotros», dijo ella. La finalidad en su tono le envió un escalofrío genuino por la espalda. «Tomaste tu decisión hoy en ese concesionario. Ahora yo estoy tomando la mía. Coge tus flores y vete». Le dio la espalda, abrazándose de nuevo el vientre, protegiendo a su hijo del hombre, que ahora era un extraño. Después de un momento de silencio atónito, Esteban dejó caer los claveles al suelo, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta suavemente tras él. El clic del pestillo resonó en la casa silenciosa, el sonido de una vida rompiéndose en dos. La primera llamada telefónica que hizo Blanca fue a un vacío de sus propias lágrimas. Marcó el número de su hermana por memoria muscular, su pulgar deslizando torpemente por la pantalla. Amalia contestó al segundo timbrazo, su voz un sonido brillante y alegre de un mundo que ya no existía. «Hola, extraña. Estaba a punto de enviarte un mensaje. ¿Cómo te sientes? ¿Disfrutó el bebé de su primer viaje en autobús?» Blanca abrió la boca con la intención de formar palabras, pero lo que surgió fue un sonido crudo y primario de angustia, un sollozo arrancado de lo más profundo de su ser. La presa cuidadosamente construida de su compostura no solo se rompió, sino que detonó, y el peso horrible y completo de la traición del día salió a borbotones en un torrente de dolor incoherente. «Vaya, vaya, Blanca, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?» La voz de Amalia perdió instantáneamente su ligereza, volviéndose aguda con alarma. «Blanca, háblame. ¿Estás herida? ¿Es el bebé?» «Él...» Blanca jadeó, tratando de tomar suficiente aire para hablar. «Esteban, hay un coche, otra mujer». Las palabras eran fragmentos irregulares, piezas de una pesadilla que no podía articular. Entre respiraciones entrecortadas y sollozos temblorosos, la historia se desmoronó. Un mosaico roto de la parada del autobús, el condenatorio feed de Instagram, las mentiras huecas sobre un cliente y los patéticos claveles del supermercado ahora marchitándose en el suelo de la cocina como un arreglo floral barato para su matrimonio. Hubo un instante de silencio atónito y gélido al otro lado de la línea. Cuando Amalia volvió a hablar, su voz era irreconocible. Toda la calidez se había quemado, dejando algo frío y duro como acero forjado. «¿Dónde está él ahora?» «Yo le dije que se fuera», tartamudeó Blanca. «Se fue». «Bien», dijo Amalia, la palabra un chasquido agudo y definitivo. «Cierra las puertas, tanto el cerrojo como la cadena. Voy en camino. Estaré allí en 20 minutos. No contestes el teléfono si llama. No mires por las ventanas. Solo quédate quieta. Voy para allá». La línea se cortó. Blanca, moviéndose como un autómata, hizo exactamente lo que le dijeron. Fue a la puerta principal. Su mano temblaba mientras deslizaba el pesado cerrojo en su lugar. El sólido golpe resonó en el silencio cavernoso de la casa. Tanteó con la cadena, enganchándola en su ranura.
Los gestos se sentían monumentales y desesperadamente inadecuados. Lo estaba encerrando fuera, pero el veneno ya estaba dentro, recorriendo sus venas, manchando cada recuerdo que alguna vez había atesorado. Los 20 minutos que esperó a Amalia fueron una eternidad. La casa, una vez su santuario, ahora se sentía como una escena del crimen. Cada foto enmarcada de ellos sonriendo juntos era una mentira. Cada mueble que habían elegido era un atrezo para una obra cuyo guión ella nunca conoció. Fiel a su palabra, Amalia llegó en 19 minutos, usando la llave de emergencia que Blanca le había dado años atrás. No llamó a la puerta. Irrumpió, un huracán en miniatura de furia protectora. Sus ojos inmediatamente captaron la escena. Su hermana pálida y destrozada, de pie en medio de la sala de estar, y los claveles esparcidos por el suelo. Con un sonido de puro asco, Amalia apartó una de las cabezas de las flores con el pie y envolvió a Blanca en un abrazo feroz que parecía que podía mantener sus pedazos rotos unidos. «Voy a matarlo», susurró Amalia en su cabello. Su voz temblaba de rabia. «Legalmente sé que no puedo, pero encontraré la manera de desmantelar la vida de ese hombre hasta que se arrepienta del día en que nació». Durante un buen rato, solo la abrazó a Blanca, dejándola llorar hasta que los sollozos convulsivos se calmaron en respiraciones agotadas y temblorosas. Luego, suavemente, llevó a su hermana a la mesa de la cocina, su naturaleza práctica tomando el control. Preparó una taza de té de manzanilla, sus acciones rápidas y decididas, un bálsamo relajante para los nervios destrozados de Blanca. «Bien», dijo Amalia finalmente, su voz baja y seria, mientras se sentaba frente a ella. «La parte del llanto ha terminado por ahora. ¿Podemos derrumbarnos más tarde? Ahora mismo, seamos inteligentes. Dijiste que él afirmó que ella era una cliente y que el coche era un gasto de negocios». Blanca asintió con la cabeza, la taza tibia un ancla frágil en el torbellino de sus pensamientos. «Esa es su narrativa», Amalia razonó, su mente ya trabajando, armando una estrategia. «Él te va a pintar como la esposa histérica, hormonal y embarazada, que pierde los estribos porque no entiende su mundo de alto poder. Tenemos que demostrar que eso es una mentira. Tenemos que seguir el rastro del dinero. Necesitamos averiguar de dónde vinieron realmente los fondos para esa monstruosidad». Un nuevo tipo de miedo comenzó a surgir, un escalofrío que no tenía nada que ver con el desamor y todo que ver con un temor frío y práctico. Dinero. Sus finanzas. Esteban lo manejaba todo. Él era el experto, el asesor financiero. Ella había confiado en él implícitamente, contenta de mirar los gráficos de tendencia ascendente que él le mostraba cada pocos meses. «Estamos muy bien, cariño», siempre decía con una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes por nada». Ahora, cada una de esas sonrisas parecía una mueca. Él tiene todas las contraseñas», confesó Blanca, su voz apenas un susurro. La admisión se sintió vergonzosa, como admitir una ignorancia profunda y voluntaria. «La banca en línea, las cuentas de inversión. No conozco ninguna de ellas. Nunca pensé que las necesitaría». «No es tan inteligente como cree», dijo Amalia con gravedad, sacando el portátil de Blanca de su bolso. «Hombres como Esteban son arrogantes, y la arrogancia engendra descuido». La búsqueda comenzó. El primer portal fue su cuenta corriente conjunta principal. Mirando la pantalla de inicio de sesión, Blanca sintió una nueva ola de humillación. Amalia comenzó a sugerir contraseñas. Su aniversario, su cumpleaños, la fecha de parto del bebé.
Acceso denegado. Piensa en algo cursi, sugirió Amalia. Algo que él habría configurado cuando aún fingía ser un buen marido. La mente de Blanca, entumecida por el dolor, desenterró un recuerdo. Un aniversario temprano, él configurando la cuenta. Con dedos temblorosos, escribió: Blanca Esteban siempre 1. Acceso concedido. La ironía era tan amarga que se sintió como tragar ácido. El resumen de la cuenta se cargó. Blanca entrecerró los ojos, segura de que sus ojos borrosos por las lágrimas la estaban engañando. El saldo era de poco más de 4.000 euros. Debería haber sido 10 veces eso. No, eso no puede ser, murmuró, desplazándose frenéticamente. La hipoteca vence la semana que viene. Mi cheque de autónoma no ha llegado. ¿Dónde está? Amalia se inclinó, sus ojos agudos escaneando el historial de transacciones. Ahí, dijo, su dedo señalando la pantalla. Mira, hace 3 días. Transferencia bancaria. 50.000 euros. El destino era una cuenta en un banco diferente. Una cuenta con un número que no significaba nada para Blanca. La primera capa del engaño había sido despegada. El nido fue el siguiente. Esteban gestionaba sus inversiones a través de un portal profesional elegante. Blanca recordaba que él había puesto la contraseña, riéndose de que era algo que ella nunca adivinaría. Su corazón se hundió. Esto sería imposible. ¿Qué ama más que a ti?, preguntó Amalia, su voz desprovista de amabilidad, necesitando ser cruel para ser efectiva. Blanca se encogió. La respuesta era asquerosamente obvia. Pensó en la bestia amarilla brillante de la publicación de Instagram. Con cautela, escribió el nombre del coche, seguido de una secuencia aleatoria de números que a él le gustaban. Aventador. El portal se abrió. La pantalla se cargó, mostrando el resumen de su cartera en una fuente grande y alegre. El número estaba allí, crudo y absoluto. 823 euros. Blanca dejó de respirar. Su mente simplemente se negó a procesar la información. Era un fallo, un error tipográfico, un error catastrófico. Hace una semana, ella sabía con certeza que esa cuenta había tenido más de 420.000 euros. Era la suma de una década de su ahorro disciplinado, de sus ingresos como autónoma, de sus bonificaciones. Era su futuro, la educación universitaria de su hijo, su red de seguridad. Con una mano que se sentía desconectada de su cuerpo, hizo clic en el registro de actividad. Solo había una transacción reciente. Fechada 4 días antes, era brutalmente simple. Liquidación total de activos. Transferencia de fondos. El dinero se había vaporizado, canalizado a la misma cuenta desconocida que los 50.000 de su cuenta corriente. Oh, Dios mío. Blanca respiró, el sonido ahogado por el silencio de la habitación. La pantalla del portátil parecía pulsar con la magnitud del robo. Se ha ido Amalia. Se lo llevó todo. Se ha ido todo. No solo había usado una comisión, había destripado todos sus ahorros de toda la vida y los había prendido fuego para calentarse junto a otra mujer. La traición ya no era solo una puñalada en el corazón, era una aniquilación financiera. El rostro de Amalia era una máscara pálida de furia. «Esto no es solo engaño, Blanca», susurró. «Esto es un gran hurto. Esto es fraude». Pero aún no habían tocado fondo. Impulsadas por una nueva y horrible claridad, siguieron cavando. En las profundidades digitales del ordenador de la oficina de Esteban, tamizaron carpetas, una sombría excavación arqueológica en las ruinas de su matrimonio. Encontraron una subcarpeta etiquetada «Proyectos de negocio».
Dentro había un documento de préstamo con fecha de 6 meses antes, por 100.000 euros. Él había falsificado su firma para asegurarlo. Los extractos de las tarjetas de crédito vinculadas a esa cuenta de préstamo eran un mapa detallado de su aventura. Un viaje de esquí a Aspen, del que ella no sabía nada. Cenas en restaurantes que él había dicho que eran demasiado caros. Recibos de boutiques de diseñadores, donde le había comprado ropa a otra mujer, mientras le decía a Blanca que necesitaban recortar gastos. Cada cargo era otra mentira, otra traición. Blanca sintió una ola de náuseas tan profunda que tuvo que agarrarse al borde de la mesa. Pero el golpe final, el que destrozaría su alma, aún estaba por llegar. Escondido en una carpeta etiquetada «Documentos de propiedad», entre archivos legítimos, había un escaneo de una carta de aspecto oficial de su prestamista hipotecario. Era un aviso de impago. Esteban había sacado secretamente una segunda hipoteca sobre su casa hacía 3 meses, pidiendo prestado contra su patrimonio por un valor de 150.000 euros. Su firma en la solicitud era otra falsificación torpe y obvia. No había hecho ni un solo pago. El banco estaba iniciando procedimientos de ejecución hipotecaria. Iban a perder su casa. El portátil se le resbaló de las manos a Blanca, cayendo sobre la mesa. La habitación comenzó a inclinarse. Las paredes parecían cerrarse. Se deslizó de su silla al suelo, su cuerpo abrumado, incapaz de procesar la magnitud total de la destrucción. Estaba embarazada, a punto de quedarse sin trabajo y ahora sin hogar. Él no solo la había dejado, había minado sistemáticamente toda su vida, poniendo temporizadores en bombas financieras y alejándose justo antes de que detonaran, dejándola sola en la zona de impacto. «¡Blanca, Blanca! ¡Respira!». Amalia estaba en el suelo a su lado, su voz aguda por el miedo, frotándole la espalda en círculos firmes. «Mírame, tienes que respirar. Piensa en el bebé. Respiraciones profundas. Ahora». Blanca apretó los ojos, tratando de anclarse a la voz de su hermana. El bebé. Su hijo. La única alma inocente en todo esto. Y en esa oscuridad aterradora, un nuevo sentimiento comenzó a agitarse. Comenzó como una pequeña chispa caliente en lo profundo del frío y pesado temor. Era rabia, una rabia pura, protectora y primal, que nunca supo que era capaz de sentir. Era la furia de una madre protegiendo a su cría. Quemó el shock, cauterizó las heridas sangrantes de su corazón y forjó su dolor en algo duro, afilado e irrompible. Sus sollozos se detuvieron. Su respiración irregular y superficial comenzó a hacerse más profunda y constante. Abrió los ojos, y la mirada en ellos hizo que Amalia retrocediera ligeramente. La víctima destrozada se había ido. En su lugar había una mujer hecha de hielo y fuego. Se levantó, usando la mesa como apoyo, y se puso de pie con las piernas temblorosas. Su voz, cuando habló, carecía de cualquier temblor. Era la calma en el centro de un huracán. «Búscame un abogado, Amalia», ordenó. «No quiero un mediador. No quiero una separación amistosa. Quiero al abogado de divorcios más despiadado y chupasangre de esta ciudad. El tipo de abogado con el que otros abogados tienen pesadillas». Miró alrededor de la habitación, la casa que él había intentado robarle, y su mirada era aterradoramente clara. Él quería un coche que fuera una declaración. Bien, yo voy a hacer una declaración propia. Puede que haya comprado ese Lamborghini, pero me aseguraré de que sea lo último que posea. Elvia,
Viaje en ascensor al 30º piso fue un ascenso silencioso y revuelto. Blanca miró su reflejo en las paredes espejadas, apenas reconociendo a la mujer que la miraba. Su rostro estaba hinchado, sus ojos sombreados por el insomnio, pero debajo del agotamiento había una tensión frágil, un alambre tenso. A su lado, Amalia proyectaba un aura de confianza desafiante, su mano apoyada tranquilizadora en la parte baja de la espalda de Blanca. Las puertas del ascensor se abrieron a un espacio silencioso, parecido a una catedral. Esta era la oficina de Diana Alarcón, un lugar donde los matrimonios se desmantelaban con precisión quirúrgica. El aire interior era fresco y olía ligeramente a aceite de limón y papel caro. Todo era cristal, cromo y tonos de gris, un paisaje de poder calculado que contrastaba fuertemente con la desordenada ruina emocional de la vida de Blanca. Fueron conducidas a una oficina en la esquina, con una vista panorámica de la Ciudad del Sol, la ciudad extendiéndose abajo como un mapa. Por un momento, Blanca sintió una oleada de vértigo, una sensación de ser completamente pequeña e insignificante. Entonces Diana Alarcón se levantó para recibirlas. Era una mujer que parecía tallada en granito e intelecto, vestida con un impecable traje gris carbón, con el pelo plateado y ojos que no se perdían nada. Irradiaba una energía que no era reconfortante, sino fortificante. No había piedad en su mirada, solo evaluación. Escuchó la historia de Blanca, sus manos entrelazadas, su expresión una máscara de neutralidad profesional. La voz de Blanca, que había comenzado como un susurro frágil, se volvió más firme mientras hablaba, reforzada por la cartera de pruebas que Amalia había organizado. Una Biblia gruesa y condenatoria del engaño de Esteban. Cuando Blanca finalmente guardó silencio, el único sonido fue el zumbido distante de la ciudad. La señorita Alarcón tomó una respiración lenta y deliberada. El señor Esteban no solo ha sido infiel, señora Blanca, comenzó, su voz tan nítida e inflexible como la vista desde su ventana. La infidelidad es una tragedia personal. Lo que él ha hecho es una campaña calculada de guerra económica contra su propia familia. Ha incurrido en un patrón de conducta financiera atroz, incluyendo disipación de activos, transferencia fraudulenta y falsificación. Tocó con un dedo manicurado la solicitud de préstamo falsificada. No solo rompió sus votos matrimoniales, rompió leyes federales y de vivienda. Esta es nuestra palanca. Es inmensa. Un destello de algo que se sentía peligrosamente como esperanza se encendió en el pecho de Blanca. ¿Qué significa eso para mí, para el bebé? Significa que no solo presentamos una demanda de divorcio y dividimos lo que queda, afirmó la señorita Alarcón, inclinándose hacia adelante. Sus ojos, que habían sido fríamente analíticos, ahora tenían un brillo de fuego depredador. Lanzamos un ataque. Mañana a primera hora estaré ante un juez solicitando una orden de restricción ex parte inmediata. Ex parte significa que él no estará allí para argumentar. Presentaremos nuestras pruebas de su fraude y solicitaremos un congelamiento completo de todos los activos conocidos. Sus cuentas personales, sus cuentas comerciales, cada tarjeta de crédito y ese vehículo ridículo. Recogió la impresión de la publicación de Instagram de Isabela, sosteniéndola entre dos dedos como si fuera un insecto desagradable. La novia, la señorita Rojas, está actualmente exhibiendo un activo adquirido fraudulentamente. En el momento en que el juez firme la orden, ese coche legalmente pertenece al patrimonio conyugal pendiente de disolución.
La nombraremos en la demanda como parte de la transferencia fraudulenta y enviaremos un equipo de recuperación para recoger el activo. Me imagino que eso será una historia de Instagram bastante convincente. La imagen era tan vívida, tan justa, que una risa gutural y cruda escapó de los labios de Blanca antes de que pudiera ahogarla. Se sintió bien. Pero Esteban es un asesor financiero. Blanca presionó, el miedo aún enroscándose en su estómago. Es inteligente, sabe cómo esconder dinero. ¿Y si ya lo ha movido todo a alguna cuenta offshore que nunca encontraremos? Personas como su marido son maestros de las 3C: complacencia, confianza y descuido, replicó la señorita Alarcón con suavidad. Él cree que es intocable, que es más inteligente que usted, que yo y que todo el sistema financiero. Esa arrogancia es su talón de Aquiles. No anticipará este nivel de contabilidad forense, esta velocidad, esta agresión. Citaremos a su empleador, sus registros telefónicos, todos los bancos con los que haya tratado. Encontraremos el dinero, señora Blanca. Hombres como Esteban siempre dejan un rastro. Los últimos vestigios de la esposa asustada y con el corazón roto comenzaron a retroceder, quemados por la fría y clara llama de la estrategia. «Quiero la casa», afirmó Blanca, su voz resonando con una nueva firmeza. «No me importa tanto el dinero. Solo quiero llevar a mi bebé a esta casa. Es el único hogar real que tengo». Por primera vez, la expresión de Diana Alarcón se suavizó casi imperceptiblemente. La casa está en peligro debido a la segunda hipoteca. Demostrar esa falsificación y anular la carga será nuestra batalla principal. Será una lucha. Pero usted tiene una narrativa poderosa e impecable. Una mujer embarazada, cuyo marido saqueó los ahorros de su vida para comprar un superdeportivo para su amante, mientras dejaba a su esposa en una parada de autobús. Los jueces, créalo o no, son humanos. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad intensa y concentrada. El dolor de Blanca se guardó, reemplazado por un propósito frío e impulsivo. Se convirtió en un elemento fijo en las estériles oficinas de la señorita Alarcón, una guerrera en ropa de maternidad. Pasó horas encorvada sobre su portátil, cotejando extractos y cronogramas, su ojo de diseñadora gráfica para el detalle ahora aplicado a descubrir la arquitectura de las mentiras de su marido. Amalia fue su intendente, asegurándose de que comiera, manteniéndola hidratada y actuando como una feroz guardiana contra el mundo exterior. La transformación de Blanca fue profunda. La mujer que antes se remitía a su marido en cada decisión financiera, ahora hablaba de congelación de activos y mociones de descubrimiento con una fluidez fatigada. El bebé daba una patada fuerte e insistente contra sus costillas y ella se ponía una mano en el vientre, susurrando: «Estoy luchando por ti. Todo esto es por ti». Ya no era solo una víctima de la historia de Esteban, era la autora de sus consecuencias. El primer dominó cayó una soleada tarde una semana después. Amalia irrumpió en la casa, su propio teléfono en la mano, con el rostro iluminado por una victoria sombría. «No vas a creer esto», dijo. En la pantalla había un video tembloroso de un teléfono móvil que ya circulaba por las redes sociales locales. Mostraba a Isabela Rojas en un elegante café al aire libre, conversando con un grupo de amigos igualmente glamurosos. Al fondo, aparcado descaradamente en una zona de carga, estaba el Lamborghini amarillo canario. El video capturó el momento exacto en que una enorme grúa se detuvo, acompañada por dos hombres de traje oscuro. Blanca observó hipnotizada cómo se desarrollaba la escena. Vio la incredulidad en el rostro de Isabela, la forma en que se levantó y se acercó a los hombres,
su voz un chillido indignado, incluso en el audio de mala calidad. Uno de los hombres le entregó un documento. La postura confiada de Isabela se desmoronó. Sus amigos estaban filmando ahora, sus expresiones, una mezcla de shock y regodeo. Mientras el conductor de la grúa enganchaba el magnífico coche, levantando sus ruedas delanteras del suelo con un indiferente zumbido hidráulico, el mundo perfectamente construido de Isabela se derrumbó en público. Su vida Lambo estaba siendo arrastrada como un espectáculo de humillación. Blanca no sintió alegría. Sintió una profunda y solemne sensación de justicia. Era la primera marcha que se cambiaba en una gran máquina de rendición de cuentas que ella misma había puesto en marcha. Esteban descubrió la siguiente marcha unas horas después. La llamada llegó mientras Blanca revisaba documentos con la señorita Alarcón en su oficina. Su nombre apareció en la pantalla, y a pesar de todo, su corazón dio un doloroso y reflejo vuelco. Respiró hondo, miró a la señorita Alarcón, quien le dio un asentimiento agudo y alentador, y contestó, poniendo la llamada en altavoz. ¿Qué hiciste? La voz que rugió desde el altavoz era casi irreconocible, despojada de su suave encanto y teñida de pánico animal puro. Blanca esperó un instante, dejando que su furia resonara en la habitación silenciosa. Hice lo que tenía que hacer para protegerme a mí misma y a nuestro hijo Esteban, respondió ella, su voz tan tranquila y fría como la pared de cristal detrás de ella. Mis tarjetas están denegadas, todas ellas. Mis cuentas están congeladas. Me dicen que es una orden judicial. ¡No puedes hacer esto!, chilló él. Puedo. Y lo hice, dijo ella simplemente. Probablemente deberías hablar con tu abogado. Oh, espera. Hizo una pausa, asestando el golpe final y devastador. Probablemente no puedas permitirte uno ahora mismo. Con mano firme, terminó la llamada. La declaración fue el acto final. Tuvo lugar en una sala de conferencias estéril que parecía más un quirófano. Esteban estaba sentado al otro lado de la vasta mesa pulida, con el aspecto de un hombre que había envejecido una década en 2 semanas. Su traje estaba arrugado, su rostro pálido y demacrado, y la arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por un resentimiento hosco y acorralado. Su abogado de oficio parecía abrumado, barajando papeles con manos nerviosas. Esta era la primera vez que Blanca lo veía en persona desde aquella terrible noche. Lo miró, al padre de su hijo, al hombre al que había amado, y no sintió nada más que un vasto y hueco vacío. No era un monstruo, era solo un hombre débil y patético, cuya codicia lo había consumido. Parecía pequeño. La señorita Alarcón comenzó su interrogatorio. Su voz nunca se elevaba. Sus preguntas caían como golpes de martillo precisamente dirigidos. Presentó las pruebas con una brutalidad metódica. Señor Esteban, le muestro la prueba A. Una solicitud de préstamo por 150.000 euros garantizada con su casa conyugal. ¿Es esta su firma? Sí. ¿Y es esta la firma de su esposa, que usted atestiguó haber presenciado? Él dudó. Sí, excelente. Ahora le muestro la prueba B, su licencia de matrimonio. Por favor, compare la firma de Blanca en el documento del préstamo con su firma legal en la licencia. ¿Está usted dispuesto a declarar bajo juramento que fueron escritas por la misma mano? Silencio. El defensor público se llevó las manos a la cabeza. Una por una, la señorita Alarcón lo desmanteló. El nido liquidado. La transferencia bancaria a Lamborghini Ciudad del Sol. Los extractos de tarjetas de crédito que parecían un diario de viaje de su aventura. Estaba atrapado en una red de sus propias mentiras documentadas. Enfrentado a pruebas irrefutables de fraude grave
y la perspectiva de cargos criminales, Esteban no tuvo más remedio que rendirse. El acuerdo no fue una negociación, fue una capitulación. En la misma sala estéril, Blanca lo observó mientras firmaba toda su vida. La casa era suya, libre de cargas, una vez que se eliminara el gravamen fraudulento. Su plan de jubilación, lo que quedaba de sus activos compartidos, todo. Se quedó con su ropa, su aplastante deuda y una investigación inminente por parte de la autoridad reguladora de la industria financiera, que sería el toque de difuntos de su carrera. El sonido de su bolígrafo al raspar el papel fue el último sonido silencioso del fin de su vida juntos. Meses después, la casa estaba en silencio. El sol de la tarde se filtraba en una pequeña habitación del piso de arriba, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire. Blanca, con su vientre, un globo redondo perfecto, sumergió un rodillo en una bandeja de pintura amarilla suave. Había elegido el color deliberadamente. Ya no era el color de la traición de un superdeportivo llamativo construido para un extraño. Era el color de la luz del sol, de los nuevos comienzos. Era el color de la habitación de su hijo. Mientras pintaba, sintió una profunda sensación de paz. Las batallas legales habían terminado. La casa, cada viga y cada tabla del suelo, era suya, un santuario por el que había luchado y ganado. Se pasó una mano por el vientre, sintiendo la patada fuerte y tranquilizadora desde dentro. Este niño nacería en un hogar de fuerza, no de engaño. La vida que le esperaba sería desafiante, pero sería honesta y sería suya. Había perdido un marido, pero entre los escombros había descubierto una resiliencia que nunca supo que poseía. Ya no era la esposa de Esteban, ni su víctima. Era Blanca, una superviviente, y estaba lista para ser madre. Al final, un Lamborghini es solo metal, cuero y alambre. No tiene lealtad, ni amor, ni conciencia. Es un símbolo, y para Esteban, simbolizaba un escape desesperado de la realidad. Pero para Blanca, se convirtió en el catalizador que reveló una verdad que quizás nunca hubiera visto de otra manera. Su historia es un recordatorio desgarrador de que las traiciones más profundas a menudo no son discusiones ruidosas y explosivas. Son los clics silenciosos y calculados de una transferencia bancaria, la firma de un documento, la elección de comprar un trofeo para un extraño en lugar de construir un futuro con la familia. El viaje de Blanca desde una parada de autobús de desesperación hasta un tribunal de justicia muestra el increíble poder de una mujer que, cuando es empujada al límite absoluto, descubre su propia fuerza inquebrantable. No solo ganó una batalla legal, recuperó su vida. Si la historia de Blanca te conmovió, por favor, dale me gusta a este video para mostrar tu apoyo a su resiliencia. Comparte este video con alguien que necesite recordar su propia fuerza interior. Y no olvides suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. Gracias por escuchar.